Buenos días amigos y amigas del canal. Hoy vamos a hablar del tema de columnas de agua y su influencia en lo que son las prendas impermeables o las carpas. Esas dudas que todos tenemos, que no sabemos si a la hora de la verdad, a la hora de comprar, serán tan importantes o no. No sé, voy a dar mi opinión y espero que os guste. ¿Qué es la columna de agua? Pues muy sencillo. Es el experimento con el que se mide la impermeabilidad de un material. ¿Cómo se hace? Se hace en un laboratorio donde se coloca un material o una tela, encima se coloca una probeta con una altura de agua determinada y se mide si ese material es capaz de evitar el paso del agua en un periodo aproximadamente de unos 2 minutos. Si el material es capaz de evitar el paso del agua, se dice que tiene una columna igual a la altura del agua que había en la probeta. Es decir, imaginamos que compramos una carpa y nos dicen que tiene una columna de agua del cobertor de 2000 milímetros. Pues significaría que ese cobertor es capaz de resistir una altura de agua de 2 metros sobre ella durante un periodo de 2 minutos. Un material se considera impermeable cuando tiene una columna de agua igual o superior a 10.000 milímetros. Claro, esto también es relativo, porque no se puede concebir una prenda impermeable si no tiene unas juntas termoselladas. Del mismo modo, la calidad del producto o de la marca nos permitirá que en aquellos puntos de debilidad, como son por ejemplo las costuras, estén mejor o peor selladas. Otro elemento para mí fundamental es la presión. ¿Y qué quiero decir con la presión? Pongamos un ejemplo. Imaginamos que estamos en un día de tormenta, en una carpa, y resulta que está lloviendo, pero el agua no penetra la carpa. Es decir, la carpa, el cobertor de la carpa, cumple sus funciones. ¿Qué pasaría si nosotros con el dedo tocáramos el cobertor? Pues seguro que el dedo se mojaría. ¿Y cómo es posible esto? Pues porque en el diseño, supongamos que el cobertor tiene unos 2000 milímetros de agua, de columna de agua. Esos 2000 está hecho para un ensayo en el que el agua, en el que no está sometido a una presión externa. En este caso, nosotros cuando tocamos con el dedo, esas fibras del material lo estamos sometiendo a una presión, y entonces es una presión para lo que no está diseñada. Claro, por este motivo, las carpas o las prendas impermeables tienen columnas de agua diferentes. Una prenda impermeable siempre va a estar sometida, estoy hablando de chaquetas o pantalones, siempre va a estar sometida a mayor presión que una carpa. Por ejemplo, en los codos, en las articulaciones, el mismo impacto de nuestro cuerpo con el material, con la chaqueta, el material de la chaqueta o el pantalón. Mientras que una carpa no va a estar sometido a esas presiones externas tan fuertes. ¿Por qué? Porque simplemente va a recibir el agua, las gotas, y las gotas van a escurrir. O por ejemplo, cuando dormimos en el suelo, pues nosotros vamos a dormir, generalmente dormimos en una colchoneta y nuestras presiones, la presión que vamos a ejercer, se va a disipar a lo largo de todo el suelo. Os puedo mostrar un poco, digamos, lo que sería la diferencia de texturas y de material entre una prenda impermeable, en este caso una chaqueta North Face, donde vemos como es un material como más recio, con mayor resistencia. Vemos como en la parte interna posee también otro protector impermeabilizante con el fin de que podamos alcanzar estas columnas de agua tan elevadas. Por otro lado, aquí tengo el cobertor de una tienda de campaña. Este es el de una camp, y vemos como el material, esta tiene una columna de agua de 2000, y vemos como el material ya es más ligero. En la parte interna vemos como ya no tiene ese protector interno. ¿Por qué? Porque no está sometido a esas presiones y ya no necesitamos tener tanta columna de agua. En el mercado vamos a encontrar multitud de marcas y muchas nos dirán, o todas nos dirán, que son impermeables. Claro, esto no es totalmente cierto. ¿Cuál es la diferencia entre las marcas, digamos, de mayor calidad y marcas más mediocres? Las marcas más mediocres suelen utilizar un polímero, mientras que las marcas de mayor calidad utilizan un teflón expandido. Claro, la durabilidad entre una y otro, lógicamente el del teflón expandido es muchísimo mayor. Hay que decir que todas las marcas, así sean buenas o
o menos buenas, todas las marcas pierden impermeabilidad con el paso del tiempo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las marcas más mediocres? No sé, las típicas de Sprinter, de Decathlon, todo este tipo de marcas. Es que en una situación perfecta, de ensayo perfecto, de ensayo de la columna de agua, cumplen, pero desgraciadamente cuando uno va al campo las cosas no son tan perfectas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno lo sometemos a las presiones que comentaba anteriormente, pues no sé, las articulaciones y demás, estamos ejerciendo unas presiones que hace que el nivel de presión sea muchísimo mayor que la que cumplía con la probeta en el ensayo de la columna de agua. Las marcas de mayor calidad, no sé, podría hablar de North Face, Millet, Havlof, en fin, multitud de marcas. Claro, ese tipo de marcas, lógicamente, cumplen unos niveles de columna de agua muy superiores. Estamos hablando que hoy en día se está llegando a casi valores de 30.000 milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que casi estarían aguantando la presión de una columna de agua de 30 metros encima de una superficie de material impermeable. A la hora de elegir una carpa, el factor o el elemento de la columna de agua es importante, pero no es decisivo. A veces yo creo que valoramos o sobrevaloramos en exceso el tema de la columna de agua. A la hora de elegir una carpa hay que elegir muchas variables. Hay que elegir el tipo de estructura de carpa, es decir, no es lo mismo o no aguanta lo mismo una carpa tipo iglú que una carpa tipo canadiense o una tipo ataúd. Son conceptos totalmente diferentes. Hay que fijarse, por ejemplo, en las juntas que he hablado anteriormente. Es fundamental, de nada sirve tener una carpa con una buena columna de agua si las juntas no están bien termoselladas. Hay que fijarse en los acabados, detalles, si tienen bolsillo interno, si tienen zonas donde colgar la lámpara, etcétera. No sé, otro tipo de accesorios, que si tiene un vestier, que si los vientos, etcétera. Otro factor importante es el tema de la condensación. Para que nos entendamos, a mayor impermeabilidad, mayor condensación. ¿Y qué va a producir la condensación? La condensación lo que va a producir es una gotita en el techo, que tengamos una atmósfera más enrarecida, por lo tanto el hábitat dentro de la carpa va a ser más incómodo. Por lo tanto, tan importante como una carpa que aguante bien la lluvia, que tenga una buena columna de agua, es que sea transpirable. Al final una carpa tiene muchísimas variables y depende también del uso que le vaya a dar para centrarnos solo en la columna de agua. A la hora de comprar una carpa, en el mercado existe multitud de carpas. Muchas veces se clasifican por estaciones, 2, 3, 4 estaciones. Mi consejo, y es un consejo personal, yo aconsejaría comprar una carpa de 3 estaciones. ¿Por qué? Porque es mucho más polivalente. Una carpa de 4 estaciones está muy bien, pero para una actividad un poco más avanzada, es decir, para un himalayista, no sé, una persona que tenga un nivel avanzado de alpinismo y acampe en alta montaña, sobre nieve, sobre hielo. Comprar una carpa de mucha calidad, pero que pese 5 kilos, pues es complicado. Generalmente en esas actividades van grupos de gente grandes y el material se reparte, llevan portadores, etc. Claro, en la mayoría de las actividades que hacemos todos, pues una carpa de ese tipo me parece un poco excesivo. Por otra parte, a la hora de comprar una carpa, yo me fijaría también mucho en el peso. Hoy en el mercado existe un tipo de modelo que se llama modelo ultralight. Para mí, yo creo que son las más idóneas porque te permiten, digamos, conjugarlo con diferentes actividades. Respecto al número de plazas, yo aconsejaría siempre comprar una carpa de 2 plazas. ¿Por qué? Porque una carpa de 3 o 4 plazas, el peso se va a disparar. Entonces nos va a obligar a, cuando salgamos al campo, repartir el peso entre varios compañeros. Muchas veces uno al campo va solo o va con otra persona. Claro, una carpa de 2 plazas te permite llevarlo uno solo y te permite también competir directamente en términos de peso, por ejemplo, con una combinación que se utiliza hoy mucho en temas de bushcraft y de supervivencia, además, como son las combinaciones del tarp con la hamaca. En una hamaca, una carpa de este tipo de 2 plazas ultralight va a ser muy competitiva con esta combinación y en términos de peso, pero al mismo tiempo nos va a permitir una protección mayor que la que nos va a producir la otra combinación. Por otra parte, marcas.
yo quiero dejar muy claro que a mí no me patrocina ninguna marca. Es decir, la idea de este canal es ayudarnos y aportar ideas entre todos, en base a nuestros conocimientos, las experiencias que hemos tenido. En el mercado hay muchísimas marcas. Yo voy a contar un poco las que yo he tratado y las que he visto y con las que he tenido buenas sensaciones. A mí personalmente, en relación calidad-precio, me parece que las dos mejores marcas son Baude y Camp. Por debajo, un pasito pequeño, siendo también buenas marcas y teniendo buenos productos. Para mí, en mi opinión, estarían Salegua, Marmot y Ferrino. Luego ya encontramos otras marcas, no sé, como podría ser MSR, North Face y demás, que son marcas, productos y tiendas de campaña excelentes, pero claro, ya estaríamos hablando de otros precios, estaríamos hablando de precios de 400, 500 euros de ahí para arriba. Y en mi opinión, sobre todo North Face está más encaminado a actividades un poco más avanzadas. Sin más, me despido y espero que el vídeo de hoy os haya gustado y os sea útil para vuestra salida en el campo y a la hora de elegir una tienda de campaña. Y nada, nos vemos en la próxima. Disfrutad de la naturaleza.